Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iván, soy pediatra y trabajo en el hospital 12 de octubre. Vamos a hablar de un tema de todos los días, como es el Helicobacter pylori. Intentaré daros algún consejo y luego después dejamos, si así os parece, dejamos un tiempo para el debate, para el diálogo, para la interacción. Yo soy bastante activo en redes sociales, por ahí tenéis mis nombres en las distintas redes y algunas de las cosas que vamos a comentar en el día de hoy lo podréis consultar con calma o ampliando en detalle la parte de la información que vamos a comentar hoy en alguna de mis redes sociales. Voy a intentar ser rápido, ser ligero, ir al grano, ir a deshacer alguno de los nudos, si es que es posible deshacer alguno de estos nudos que hay con esta bacteria Helicobacter pylori. Si buscáis en Google o en alguno de vuestros buscadores favoritos, vais a ver que el Helicobacter pylori suscita una enorme atención. El otro día, cuando preparaba esta ponencia, encontré con 12 millones de entradas en el caso de este buscador. Y eso es bastante atención. Es bastante menos que la que suscita, por ejemplo, la cantante Rosalía. Es 4 veces y media menos, pero aún así es una bacteria célebre. Tan célebre que, por ejemplo, fijaos, hay frikis del Helicobacter pylori que incluso duermen con su muñequito Helicobacter pylori, que está disponible para la compra de todo aquel que así lo desee. O sea que el Helicobacter pylori está a pie de calle. No solo está en la comunidad científica, sino que está también en la mente de toda la gente. Bueno, yo me he traído una mochila y os invito, una mochila imaginaria, y os invito a que vosotros también la saquéis y a que vayáis introduciendo pequeñas cosas, pequeños mensajes sobre el Helicobacter pylori, mensajes, espero, útiles. Bueno, el primer mensaje útil que os quiero lanzar sobre prácticamente válido para cualquier tema de gastroenterología es que hay una serie de guías clínicas que están disponibles de libre descarga y que aparecen, o en ellas aparece reflejada, además yendo al grano máximo, yendo a los nudos complejos, a los flashes auténticos, todas y cada una de las patologías gastroenterológicas. Son las guías de la Sociedad Europea y de la Sociedad Norteamericana, las guías clínicas. En el caso del Helicobacter pylori las tenéis aquí, pero es que si visitáis esta página o la hermana de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, vais a encontrar un montón de guías de descarga gratuita donde la información viene triturada. Yo os invito a que visitéis esas fuentes porque os van a resultar tan útiles, espero, como a mí. A efectos de curiosidad también os recomiendo, si sois muy frikis del Helicobacter, que visitéis la última revisión amplia sobre el manejo del Helicobacter pylori en pediatría, que es la segunda referencia bibliográfica que os dejo ahí. Y, por supuesto, nuestra querida guía AVE recientemente ha lanzado una actualización en relación con el Helicobacter pylori. Esas van a ser las 3 fuentes bibliográficas a las que yo me he fijado, en las que yo me he anclado para construir esta charla, y os invito, si sois fans del Helicobacter pylori, a que las visitéis para profundizar en el tema. Bueno, nos metemos en harina. 3 consideraciones, 3 a tener en cuenta antes de empezar a hablar sobre el Helicobacter pylori. 3. Primera consideración general. El Helicobacter pylori en la edad pediátrica tiene una alta prevalencia. Segunda consideración general, la relevancia de la enfermedad derivada del Helicobacter pylori en niños es muy distinta de la relevancia de la enfermedad del Helicobacter pylori en adultos. Por eso el manejo, y luego profundizaremos un poquito más, el manejo es tan distinto, ¿vale? Alta prevalencia, relevancia de la infección en niños, muy distinta de la relevancia de la infección en adultos. Y tercer mensaje, tercera consideración general, infección por Helicobacter pylori y dolor abdominal funcional muchas veces concurren. Profundizando en esto, os diré
3 cifras. Primera cifra en España, prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en niños en edad escolar, 20 a 25%. Segunda cifra, el 85% de los niños infectados no van a desarrollar la enfermedad y si lo hacen será mayoritariamente leve. Y tercer dato, lo más probable es que la infección por Helicobacter pylori y el dolor abdominal de un niño se den sincrónicamente y no haya un vínculo etiológico entre ambas. A lo mejor a alguno le pica la curiosidad, si a alguno de vosotros le gusta la bioquímica, la genética en profundidad, en detalle. Bueno, ¿cuál es el intríngulis? ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué algunos niños o algunos adultos infectados desarrollan una enfermedad auténtica? Pues yo os diré, hay muchas teorías, muchas especulaciones de nombres más o menos rimbombantes, de nombres más o menos estrambóticos, que si metilación del GATA, que si disregulación del TFF1, que si gen OIP-A. Bueno, me da exactamente igual. La verdad es que todo esto, a fecha de hoy, está lleno de misterios y no se han desvelado esos misterios. Yo en mi cabeza, porque yo soy una persona sumamente simple, tengo este dato que os vuelvo a repetir. Un 85% de los niños infectados no van a desarrollar, infectados por Helicobacter pylori, no van a desarrollar nunca jamás enfermedad y si lo hacen va a ser mayoritariamente leve. Y este es el primer mensaje que tenéis que meter en vuestra mochila, derivado de todo lo que hemos comentado anteriormente. En niños no hay que cribar, luego veremos alguna excepción. En niños no hay que cribar en general la infección por Helicobacter pylori. Si metéis ese mensaje en la mochila, yo me doy por satisfecho y acabamos la charla. Ahí podríamos acabar, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Segundo mensaje que tenéis que meter en vuestra mochila, o que yo al menos os recomiendo, os aconsejo que metáis en vuestra mochila de la imaginación, en vuestra mochila imaginaria. En niños hay que considerar en ocasiones el diagnóstico de enfermedad, subrayo la palabra enfermedad, por Helicobacter pylori. La presencia de una enfermedad derivada de la infección por Helicobacter pylori, ¿cómo se ha de constatar? Pues se ha de constatar, como os imagináis, pues mirando por dentro del cuerpo, haciendo una endoscopia digestiva alta. Y si alguno se pregunta, bueno, ¿y cuándo pedís una endoscopia digestiva alta? ¿Cuáles son los criterios que evocáis para someter a un paciente en edad pediátrica a una endoscopia digestiva alta? Pues yo os diré que las indicaciones vienen delimitadas por unos criterios de dispepsia orgánica, de estos formulados por estos dos señores, Chelimsky y Zinn. Hay unos criterios, están tabulados. Si somos rigurosos, están tabulados. ¿Queréis ver cuáles son los criterios diagnósticos de dispepsia orgánica? A lo mejor ya los conocéis o a lo mejor los intuís. Hay, como siempre en el listado de criterios, hay una serie de criterios mayores y hay una serie de criterios menores. Los criterios mayores, a mi parecer, son indiscutibles. Epigastralgia y vómitos recurrentes. Si tienes esos dos criterios mayores, ¡pum!, endoscopia digestiva alta que te crió. Pero hay una serie de criterios menores. Hay unos criterios menores, algunos de los cuales están un poco cogidos con pinzas, si me lo permitís. Algunos, otros no. Anorexia y pérdida de peso lo compro, despertar en nocturnos. Mis hijos, por ejemplo, duermen fatal. Hoy vengo casi en ayunas de sueño. Y no tienen una enfermedad por Helicobacter pylori. Adiós o adiós sabe quién, gracias. Bueno, acidez, lo compro. Regurgitación oral, bueno, me chirría un poco. Náuseas crónicas, lo compro. Eructos o hipoexagerados, ¿eso qué es? ¿Verdad? Saciedad precoz. Esto hay algunas personas como yo que no tengo. Saciedad precoz. Dolor periumbilical, también un poquito cogido con pinzas y contexto familiar de enfermedad ulceropéptica, dispepsia o colon irritable. Bueno, también cogido con pinzas. Dos criterios mayores, endoscopia. Uno mayor y dos menores, endoscopia. 4 menores, endoscopia. Esos son los criterios diagnósticos de dispepsia orgánica que te obligan, que te mueven, que te llevan a hacer o a solicitar una endoscopia digestiva
alta, que es la manera de constatar si hay o no hay una enfermedad derivada por Helicobacter pylori. Ahora bien, vosotros diréis, bueno, bien, qué bonito, ¿no? Y en la consulta yo a efectos prácticos, ¿qué hago? Porque desde que yo veo al paciente y digo, "Oh, tiene una dispepsia orgánica", hasta que le hacen una endoscopia digestiva alta pasa un tiempecillo, ¿verdad? Unos más, otros menos. Bueno, pues yo, permitidme que me haya traído a este terreno de juego el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque eso lo podéis aplicar, estas medidas las podéis aplicar perfectamente si tenéis un paciente del cual sospecháis una dispepsia orgánica. Y lo vais a ver porque lo hacéis a diario. Si tiene tu paciente una dispepsia, esto es si come, le ocurren cosas, disconfort significativo, etcétera, primero vas a ordenarle la dieta, vas a eliminar de la dieta algunos alimentos irritantes. Si el paciente no mejora, le vas a pautar un IBP. Vas a hacer una prueba de supresión ácida durante, no hasta el infinito, sino 1 o 2 meses. Y si el paciente no mejora con el IBP, ahí sí que es cuando normalmente está o es mandatoria la derivación al gastroenterólogo para que le solicite una endoscopia. Luego, los criterios que hemos puesto antes se podrían básicamente resumir en unos efectos prácticos para llevar en vuestra mochila imaginaria de conocimiento en el caso de la enfermedad por Helicobacter pylori. Pues una dispepsia refractaria a IBPs bien pautaditos en un tiempo razonable, 1 o 2 meses, 4 o 8 semanas si lo preferís así, ahí solicitaremos una endoscopia. Bueno, y en el caso de que nos encontremos con una enfermedad derivada por Helicobacter pylori, ¿qué nos podemos encontrar? Pues una serie de cosas de nombres pomposos, pero como estamos en la sociedad de la imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿qué cosas nos encontramos en un escenario de enfermedad por Helicobacter pylori? Pues esto es lo más probable. ¿Veis este agujerillo? ¿Eso sabéis qué es? A ver, ¿qué? Ese agujerillo es el píloro. Nosotros estamos viendo el antro pilórico, esto es el final del estómago. La superficie normalmente en este ámbito es lisa. ¿Veis? Hay un montón de rugosidades, ¿veis un montón de granos? ¿Lo veis sí o no? Sí. Lo decís para que me calle, ¿verdad? Bueno, hay un montón de granos. Eso lo llamamos nodularidad antral. Y es una expresión, un cambio en el aspecto de la mucosa derivada por el Helicobacter pylori. Esto, yo os pregunto, ¿qué os imagináis? ¿Duele o no duele? ¿O no se sabe si duele o no duele? ¿O a veces sí, a veces no? ¿Duele o no duele? Pues la verdad es que no está claro. Fijaos, hay un estudio muy bonito de hace años en China en el cual a un montón de sujetos sanos les hacen endoscopia y, oh casualidad o curiosidad, un 20% de las adolescentes de aquella población china tenían nodularidad antral y nunca jamás habían dicho, oye, que me duele el epigastrio. Bueno, muchas veces, cuando hacemos una endoscopia en un contexto de Helicobacter pylori, nos vamos a encontrar una nodularidad antral. Luego hablaremos de la controversia del manejo de esto. Lo que no es en absoluto controvertido es esto. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Bueno, esto es una endoscopia. ¿Este agujerillo qué es? El píloro. Muy bien, estamos viendo el antro pilórico. ¿Y esto, lo veis? ¿Eso qué es? Es una úlcera de morfología elíptica, grandecilla, ¿veis? Que el píloro además está abierto, era un píloro de un adolescente y esto es muy grande, muy grande. Es la úlcera gástrica más grande que yo he visto nunca jamás en la edad pediátrica. Tampoco os penséis que lo he visto yo mucho. Haciendo cuentas, llevo 15 años viendo estómagos de niños y es la única vez que me he encontrado con una úlcera gástrica tan grande. Ahí subyace una enfermedad por Helicobacter pylori. Eso sí que duele. Nunca se me olvidará esta niña que venía por dolor epigástrico lancinante, intenso, en relación con las comidas. Cómo me duele, con lo cual dejo de comer. Si como y la comida progresa, vomito. Eso sí que es una enfermedad por Helicobacter pylori.
Y no eso, la nodularidad antral, que bueno, que a veces molesta presuntamente y otras no. Bien. En otras ocasiones, cuando hacemos una endoscopia a un paciente en un contexto de un Helicobacter pylori, pues nos encontramos esto. ¿Esto sabéis lo que es? ¿Veis estos plieguecillos, estas rugosilladas, esas vellosidades? Bueno, hemos cruzado por el píloro, nos estamos asomando al bulbo duodenal y en el bulbo duodenal pues también es una diana predilecta de afectación del Helicobacter pylori. Allí podemos encontrar, ¿por qué no?, alguna úlcera duodenal mucho más infrecuente en niños que en adultos, pero por poder encontrarnos lo podemos encontrar. Ahí lo que veis simplemente es una alternancia entre áreas más rojas y áreas más blanquecinas, y esto es una expresión supuestamente relacionada con una duodenitis. ¿Vale? Esto también nos lo encontramos con bastante frecuencia. La duodenitis duele, pues bueno, pues a veces sí, a veces no. Por cierto, otra curiosidad. Y esto es algo que si alguna vez veis un informe de una endoscopia de un paciente que ha estado tiempo tomando IVPs, a lo mejor vamos y lo describimos y no os asustéis. ¿Veis esto de aquí? Bueno, estamos viendo el final del esófago y estamos justo, el agujero es la entrada del estómago. Estamos viendo la unión esófago-gástrica y aquí perteneciente ya al estómago, línea Z, hacia profundo, vemos un pequeño pólipo hiperplástico. Esto lo vemos con cierta frecuencia y no traduce nada. Estos pólipos, cuando el paciente suspende el IVP, regresan y Santas Pascuas. Luego, para meter en vuestra mochila, se le ha de dar especial valor al hallazgo de una enfermedad ulcerosa o tumoral. Yo, por cierto, nunca jamás he visto en la edad pediátrica una enfermedad tumoral debida al Helicobacter pylori. Algún compañero, en concreto del Hospital de Fuenlabrada, que sí que la ha visto una vez en su vida y casi de refilón. Bueno, se le ha de dar valor a la enfermedad ulcerosa tumoral en estómago o duodeno. Eso sí que lo compro. Ahí hay un vínculo etiológico con Helicobacter pylori. Luego veremos exactamente en qué circunstancias podemos hacer el vínculo etiológico y se ha de considerar asimismo la presencia microscópica de inflamación a dichos niveles. Desde luego, la nodularidad antral es frecuente en adolescentes, sobre todo del sexo femenino. Parece no tener trascendencia clínica ni potencialidad premaligna, y de los pólipos, acordaos, aunque los describamos en la endoscopia, quedaos, en principio, tranquilos porque parecen no revestir malignidad ni carácter sintomático. Bueno, hemos visto una enfermedad ulcerosa y ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues biopsiarla. El número de biopsias que dicen las guías que hay que extraer son entre 4 y 6 y esto es importantísimo, hemos de extraer 2 biopsias adicionales para hacer test de ureasa y cultivo con antibiogramas si hay indicaciones claras de tratamiento. Y hay indicaciones claras de tratamiento, lo habéis metido en vuestra mochila, si hay enfermedad ulcerosa o enfermedad tumoral. Bueno, hemos visto lesiones, las biopsiamos y una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un campo de gran aumento, tinción de hematoxilina eosina. Este es el contexto inflamatorio que habitualmente registramos y vemos en una enfermedad por Helicobacter pylori de naturaleza inflamatoria. Hay un infiltrado mixto, linfoplasmocitario, con, por cierto, en esta, ¿veis algún eosinófilo? ¿Habéis visto alguna vez el Helicobacter pylori? Pues miradlo, está aquí, ¿veis esos bastoncillos negros? Esto es una tinción de Bartin-Starry, una tinción de impregnación argéntica, una tinción de plata. La otra tinción donde vemos si hay o no hay Helicobacter pylori es esta es la tinción de Giemsa, donde se define el Helicobacter pylori como estos bastoncillos azules. ¿Los veis? ¿Sí? Para que me calle. Bueno, vamos cogiendo muestras endoscópicas, vamos cogiendo biopsias y una la metemos en un pocillo para hacer el test de la ureasa. Esos pocillos de naturaleza vienen amarillos, contienen urea y el Helicobacter pylori contiene una enzima que se llama ureasa, por eso a este test se le llama test de la ureasa. Si la biopsia tiene Helicobacter pylori, se va a producir un cambio de color. Bueno, eso que sepáis, bueno, hay otras marcas comerciales. Yo, por cierto, no tengo conflicto de intereses con este fabricante.
Si hay Helicobacter pylori, se pone de ese color así rosado. Importante también para meter en vuestra mochila que el tratamiento a fecha de hoy, en una enfermedad documentada por Helicobacter pylori, se ha de basar de una manera guiada de la mano de esto, de la mano del cultivo. Ahora bien, el cultivo es bastante complejo. Es bastante complejo porque primero se usan unos medios de cultivo que cada vez se están introduciendo más en los hospitales, pero que no están en todos los hospitales, y además hay que ser súper cuidadoso, muy meticuloso, en extremo, detallistas con las condiciones de cultivo. Perdona, Iván, ¿Sí? tienes que mirar el reloj. Sí, lo sé, soy Gracias. consciente. Okay. Soy consciente. Me queda ya muy poquito. El tratamiento se planteará si se da la conjunción de dos hechos: ver el hélico en la biopsia y positividad del cultivo. Y el propósito del tratamiento es evitar la recurrencia de la úlcera o del tumor. Esto es, la úlcera se sana con IVPs. Pero para evitar que recurra a la úlcera hemos de pautar el tratamiento. Ese es el propósito del tratamiento. Tratamiento que durará 14 días, ha de estar testado por el antibiograma, o si no tenemos antibiograma, por las resistencias poblacionales. Y importante también para meter en vuestra mochila, hay que insistir en la importancia de un buen cumplimiento terapéutico, pues el éxito de la erradicación depende en gran medida de este hecho. El tratamiento no es sencillo, dosis altas tanto del IVP como de los antibióticos, y a fecha de hoy en nuestro medio 30-40% de resistencias a claritromicina. Si no disponéis de un antibiograma, yo os aconsejo que recurráis al esquema OMA, omeprazol, metronidazol y amoxicilina, ¿vale? Con esas dosis. No sé si las habéis fotocopiado. Importante consultar las guías de la NASGAN, y así no tenéis que hacer fotos a las diapos, porque allí está todo. Una vez acabado el tratamiento, que son 14 días con dosis cañeras, que le tenéis que decir al paciente que se lo tome en serio, hay que hacer una comprobación de la erradicación de la infección. Y eso se hace pues a las 6-8 semanas después de haber acabado el tratamiento. Bueno, y como la moderadora me pide que acabe, ¿os ha quedado claro más o menos? ¿Ha quedado claro? Por sistema no hay que cribar a los pacientes que les duele la tripa, no hay que pedirles un test del aliento, no sirve para nada, no sirve para nada, ¿vale? Y el tratamiento es mandatorio si hay enfermedad ulcerosa, documentado además con biopsia y, a ser posible, con antibiograma, porque eso nos va a dar la clave del éxito de nuestro tratamiento. Los tratamientos erradicadores a fecha de hoy, con estas dosis de IVPs altas y de antibióticos altos, consiguen un éxito superior al 85%. Gracias, Iván.